Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre del Centro PEN Argentina y de su Comité por la Libertad y la Responsabilidad de la Palabra, en articulación con Lectura Mundi y la Universidad de San Martín. El diálogo de hoy va a estar centrado en el tema educación. Bueno, es un momento muy propicio para hablar de diálogos, ya que nos están rodeando situaciones donde parecería que la falta de diálogo es lo que nos está perjudicando. Así que, bueno, es bienvenida este nuevo encuentro. Como les decía, el tema va a ser en torno a la educación. Teníamos como disertantes a Ivonne Bordelois y a Rafael Toriz. Ivonne está teniendo algunos problemas de conectividad, así que, bueno, vamos a arrancar con Rafael. Lo quería presentar en unas pocas palabras. Rafael es escritor y crítico cultural. Ha publicado los libros Metaficciones, Animalia, Serenata, Del furor y el desconsuelo, La ciudad alucinada, y ha hecho el montaje autobiográfico La distorsión. Por su trabajo como ensayista en México ha merecido los premios nacionales de ensayo Alfonso Reyes y Carlos Fuentes. En Buenos Aires se ha desempeñado como asesor cultural del Fondo de Cultura Económica. Recientemente seleccionó, tradujo y prologó el libro Galaxia de un hombre solo, verso, prosa y miscelánea de Fernando Pessoa. Rafael, te paso la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Antes que nada, saludo a toda la audiencia. Agradezco también la invitación, tanto del PEN Club como de Lectura Mundi de la UNSAM. Y bueno, pues para empezar, yo creo que este delay con el que estamos empezando esta charla, esta tardanza, estos problemas de conectividad, son un panorama muy claro de lo que estamos padeciendo. No se me ocurre otra palabra sino hablar de padecimiento, ¿no? En el hecho en el que tenemos nosotros que reacomodarnos con un gran efecto de resiliencia para ver cómo resistimos esta nueva normalidad, ¿no? Y no porque la anterior fuera mejor. Creo que todos estos problemas de conectividad, esta barroquización de habitabilidad del espacio, estas nuevas censuras, llámense por el subdesarrollo, por las malas conexiones, por las distintas cosas que van ubicándonos en una cartografía política y estética determinada, nos van dando una idea muy clara de cuál es el peligro y el tamaño de lo que nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que en honor a lo que dice estos encuentros, a la libertad y la palabra, a la reflexión sobre el lenguaje, nos vemos obligados a pensar en el formato en el que nos estamos expresando, ¿no? Y al menos esto quiero decirlo a título personal, estas herramientas que utilizamos, estas maneras que hacemos para tratar de seguir el diálogo, para tratar de seguir la conversación, algo que yo siempre he definido como la forma líquida del ensayo, es muy importante tener en cuenta estas prevaricaciones, estas limitaciones, este nuevo panorama, ¿no? Entonces, a partir de esa intemperie, desde esa falencia, es de la que yo quisiera plantarme, ¿no? Dicho lo cual, ¿no? Además de decir que tengo un temperamento, pues sobre todo muy ludista en relación con esto, yo creo que algo de lo que habíamos hablado con Ivonne, a quien saludo por este medio, aunque ahora ella tenga problemas para conectarse, era de la importancia no solamente de la educación formal, de la manera en que uno se va formando directamente con la escuela, con la importancia de la escuela, y no cualquier tipo de escuela, sino la escuela pública, ¿no? En momentos en los que globalmente el mundo se encuentra atenazado por nuevas privatizaciones, y me refiero creo que en este momento lo que está pasando con las cuestiones comunicativas, con la cuestión de la conectividad, es muy evidente, hace evidente algo que de otra manera pasa desapercibido, que es la capacidad de oportunidades de acceder al conocimiento, de acceder a los flujos de información. Algo que en este momento podemos verlo puntualmente porque nos falta una persona. Nos falta una persona por problemas estructurales que se pueden, seguramente son multifactoriales, pero es lo mismo que pasa con la educación, nada más que de manera más sofisticada, con una sevicia mejor articulada. Y eso es lo que sucede cuando las oportunidades no son iguales o son aparentemente iguales para todos. Entonces, en ese sentido, leyéndolo desde un presente rabiosamente sitiados en nuestra epidermis, ¿no? Recuerdo a José Gorostiza y su muerte sin fin. Creo que
esto pone en todos aquellos jóvenes, todos aquellos niños que no pueden acceder o que viven en lugares remotos, todas estas dificultades van configurando un poco los nuevos métodos de aprendizaje, ¿no? Y las condenas a las pantallas en las que ya vivimos. Entonces, desde ese tenor, yo creo que por principio hay que asumir algo, y es que estamos atravesando una crisis y un proceso de cambio para el cual evidentemente no estamos preparados, y que eso se entra en relación directa con las fallas estructurales del sistema educativo, y que tristemente eso lo compartimos en América Latina, tiene que ver con las distintas precariedades. Entonces, en un día como hoy, mañana, que me parece que están con el Día del Maestro, yo, como habiendo sido formado por la escuela pública de mi país, habiendo recibido distintos apoyos, tanto privados como estatales, para desarrollar mi propia carrera literaria, llamo en carácter de urgencia no solamente, más que a rescatar, a poner sobre la mesa la importancia de la educación pública. Y no solamente eso, sino la importancia de la educación de calidad. A riesgo de no llevar a cabo esta reflexión, de no darnos cuenta de la relación conflictiva que tenemos en el presente con los aparatos, a partir de las distintas plataformas extractivistas, de qué es lo que le vamos dando y qué es lo que vamos teniendo en cambio. Yo creo que esa alfabetización para el presente pues tiene que estar hecha de una manera menos pasiva a la que nos viene confinando la pandemia, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando con este momento de encierro, o como a mí me gusta llamarle, con una suerte de intemperie bajo llave, porque estando resguardados en realidad uno se siente muy desnudo, es eso, ¿no? Es pensar la relación críticamente que nos puede dar la reflexión sobre cómo nos relacionamos con el entorno, y la única manera al día de hoy que podemos tener para no tener una relación alienante con la tecnología y entre nosotros es una reflexión sofisticada sobre el lenguaje. Y esa reflexión sofisticada con el lenguaje tiene que ver con lo que yo he llamado también contrapedagogías o contraescuelas, que tiene que ver con la profesión o la demanda, la vocación literaria. Y en ese sentido me gustaría mucho, aprovechando que está aquí Luisa Valenzuela, no solamente pedirle la palabra, sino su consideración, porque yo sé que ella ha escrito bastante sobre el tema y que también es una de sus implicancias y uno de sus apetitos más acuciantes. Quisiera saber tú qué piensas al respecto y cuál ha sido tu relación con la escuela, ya sea como formadora o como deformadora de profesiones y vocaciones. Bueno, mil gracias, Rafael Toriz, por implicarme en esto, y lamento muchísimo tener que tomar el lugar de la irreemplazable Yvonne Bordelois en todo este tema, ¿no? Porque mi relación con la pedagogía es muy indirecta. Yo fui durante gran parte de mi vida escolar a un colegio inglés privado, etcétera, pero cuando terminé tercer año de este colegio, que ahí terminaba con el Cambridge School Certificate y el tercer año del bachillerato, insistí en ir a la escuela pública. Tuve profesores infinitamente más interesantes, infinitamente más aptos y demás en aquella época, ¿no? Entonces yo soy una ardiente defensora de la escuela pública de todos modos, habiendo ido a la escuela privada, que era una escuela privada bastante bohemia, por suerte, la Granollers Girls School. La cuestión es que mi acercamiento a la educación y a todo este tema fue directa y por lugares foráneos. En Estados Unidos me invitaron a dar talleres de literatura, de escritura en inglés, y en México, en tu país, Rafael, me pidieron un libro sobre lección de arte. En una colección que estaban haciendo de elogio a las mentes brillantes, que esto es maravilloso porque el Sindicato de Maestros de México, que parece que es poderosísimo, hacía miles de ejemplares de estos libros para regalar a todos los maestros de México, de todos los maestros de las escuelas públicas. Entonces sentí que lo más importante que les podía ofrecer es el estímulo a los maestros para que lo transmitan a los estudiantes. Y la idea de la curiosidad, y la idea del cuestionamiento, porque hemos aprendido ahora, o no hemos aprendido, hemos desaprendido a absorber y asimilar todas las cosas que nos tiran por internet, que nos tiran por la red, por Twitter y todo eso, sin cuestionar. La gente yo las veo respondiendo a consignas infames, sin reflexionar sobre el tema. Por eso me parece tan importante todo el tema de la lectura, todo el tema de la educación, no desde la pedagogía clásica de aprender de memoria, todo eso, sino de la reflexión. Por eso también hemos creado estos diálogos de Penn y Sam,
porque es el momento del intercambio de ideas, de los conceptos diversos de cada uno. Por eso me encanta, bueno, lamento tener que reemplazar a Ivonne, pero me encanta poder charlar un poco con vos sobre el tema y la necesidad absoluta, la absoluta necesidad en este momento de pensar a la libertad unida a la responsabilidad. Entonces, la libertad de la creación, la libertad de la enseñanza, la libertad de todo, pero la responsabilidad, ese límite que tiene la libertad, que es la responsabilidad. Mira, me parece muy interesante lo que dices, y además una de las primeras cosas que llamaba la atención cuando llegó el flyer y la invitación, una palabra que de suyo tiene una connotación conflictiva, cuando menos en América Latina, que es la libertad, ¿no? Que de alguna manera ha sido un concepto complejo que se ha apropiado distintas derechas intelectuales o de las peores, como que la libertad siempre va relacionada con lo que se le ha llamado hace mucho tiempo el neoliberalismo, ¿no? Entonces yo creo que pensaba yo en esa reflexión de lo importante que es volver a indagar en las palabras, y aquí mira con la falta que nos está haciendo Ivonne, ¿no? Con la pasión que ella tiene tanto, la tecnología, todo, claro. Pudiera enseñar, darnos con su luz, pero yo creo que era muy importante eso, ¿no? Tratar de volver a la raíz de las palabras, y sobre todo también de que siempre el lenguaje es una interpelación, y teniendo backgrounds tan distintos, por ejemplo, tú siendo de otra generación, de otra cultura, teniendo otra formación, y yo también teniendo otra formación, de otra generación, de otro país, ¿no? ¿Cómo es posible que en el lenguaje nos encontramos como en una plaza común? El lenguaje se vuelve como un lugar de visita donde con todas sus, y sobre todo con el caso mexicano y argentino tan apasionante históricamente, que al igual que compartimos con otros lugares en América Latina, estamos separados por la misma lengua, y sin embargo es un punto de contacto y de contagio, en donde frecuentemente nos vamos encontrando, ¿no? Y mira, tú mencionaste algo al respecto a lo que decías ahorita sobre tu formación y de cuando llegaste a la educación pública. Yo quisiera mencionar algo que me resulta muy interesante del caso argentino, por oposición al caso mexicano, ¿no? Como ustedes saben, la conformación de la sociedad mexicana es bastante heterogénea, no solamente porque se hablan 68 lenguas indígenas, por la condición histórica, por el mismo etos barroco que tiene México, y a primera vista, una sociedad como la Argentina, vamos a centrarnos un poco en lo porteño, parecería menos heterogéneo, ¿no? Pero como acá justamente, como acá ha habido un verdadero empoderamiento de la clase media, de sus divergencias, de sus complejidades, es muy interesante que en un país tan clasista como México, nuestra literatura refleje menos la riqueza de la sociedad en relación a la literatura argentina, que siempre tiene una interpelación mucho más grande directamente que todas las otras literaturas que escriben en castellano. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención esta condición. Como siendo una sociedad aparentemente menos heterogénea, o de facto si quieres, su literatura es mucho más rica, mucho más compleja, da cuenta de una panoplia más grande de voces, de cosas distintas, en relación a sociedades coloniales como la peruana o la mexicana, que cuando menos sus centros prestigiosos de poder, las jerarquías epistemológicas que vienen de ciertas condiciones, reflejan menos la riqueza que sí uno puede ver en la literatura argentina contemporánea y tradicional y moderna. Eso me llama la atención, y que me llama la atención por eso que tú lo mencionaste, en el hecho de haber tenido, dijiste, más interesante al momento en que te confrontaste con la educación pública, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Claro, es cierto que hemos tenido una educación pública de muy alta calidad, ¿no? Y la universidad gratuita y todo eso de alta calidad. Yo no sé por qué te parece más heterogénea nuestra literatura, si bien porque es en general muy urbana, en general, ¿no? Sin tomar en cuenta estos maravillosos escritores de provincia. Somos un país, y eso a mí me inquieta mucho, que nos creemos tan blancos y demás, y no es cierto. La variedad enorme que tenemos de etnias y de pueblos originarios es mucho mayor de la que sospechamos jamás nosotros en Buenos Aires, ¿no? Y eso me parece tan importante también traer a colación en este tema, y de hecho surgió, ¿te acordás?, en la presentación del jueves pasado, en boca de Teuco Castilla, en boca de María Casiraghi, es decir, todas esas etnias y esos mundos que conviven con nosotros sin que nosotros los reconozcamos del todo. Me parece muy importante, por eso vamos a tener un diálogo sobre pueblos originarios también en octubre, cerca del 12 de octubre. Y lo que nosotros aportamos quizá a la literatura mexicana es la cuestión del urbanismo, la literatura urbana, porque sí. Pienso en Rosario Castellanos, por ejemplo, en sus novelas indigenistas maravillosas, y no le permitieron escribir una novela urbana. Cuando ella escribe El rito de iniciación,
Le dicen que es mala, que no le dé publicidad, ella dice que quemó todos los ejemplares. Sin embargo, 20 años después de su muerte se encontró uno, y es una novela estupenda. Claro. Pero no le permitieron, casi le diría yo, y grandes intelectuales mexicanos, acceder a la otra mirada, ¿no? Claro, lo que quise decir yo es que la complejidad de un país como México está subrepresentada en su literatura, ¿no? Justamente, esa era la condición. Y lo que yo encuentro acá es que siendo menos heterogéneo, el contagio urbano entre ustedes, entre los distintos, están en unas tensiones que debieran tenerse en otras literaturas, ¿no? Yo creo que es un tema, digo, desde luego no para agotar ahora, ¿no? Claro, es la mirada desde afuera tuya, ¿no? De alguna manera, que uno no lo percibe estando dentro. Pero creo que es importante también darle a la literatura ese lugar de la reflexión, donde te hace penetrar en el lenguaje, ¿no? Te hace entender lo que dicen realmente las palabras por debajo del texto propiamente dicho, ¿no? Entonces, aprender a leer. Oye, y yo quisiera es lo que nos falta en este momento. Yo quisiera hacerte una pregunta en relación a tu formación, cuando recién empezabas tú al margen de tu historia personal. ¿Qué tanto sientes tú que le debes, digamos, a la tradición de haberte formado no en la escuela, sino justamente con los periódicos, con los suplementos? ¿Qué tan importante fue eso en tu formación en tus primeros años? Estoy pensando, los periódicos es un tema aparte hoy en día que más vale no tocar en este momento. Vamos a tener periodismo porque las falsas noticias, todo el trabajo de la posverdad, y eso a mí me tiene muy irritada. Es un momento muy inquietante, estamos pasando un momento muy inquietante, así que los periódicos no es un tema de formación en este momento, salvo alguna muy honrosa excepción. Bueno, yo me formé con muchos escritores en la casa, pero yo creo que mi gran formación fue la calle, porque del periódico desde adentro, me hice periodista de muy joven, y salía a merodear y a hurgar en los rincones de las sociedades, y por eso tengo novelas de los bajofondos, ¿no? Me interesa mucho eso, esas miradas, esos mundos marginales, para entender un poco el sustrato de la sociedad, el tejido social. Pero el concepto de entender el tejido social, el sustrato de la sociedad, es posterior al hecho de escribir la novela. El momento de escribir es la fascinación de entrar en los mundos desconocidos, quizá. Perdón, que intervenga. Me avisan que tal vez Ivonne ahora pueda comunicarse. Ay, sería maravilloso y muy bienvenida, Ivonne. Ojalá, por favor. A ver, Rafael, dale un pie para que... ¿Estás ahí, Ivonne? No la veo. Juan, habría que habilitarla para ingresar. Y invítenla, era su fiesta. Están todos, no está habilitada la sala de espera, están todos adentro ya. Están todos adentro. Bueno, Ivonne, trata de dar señales de estar conectada. Ivonne tiene el micrófono muteado en este momento. Habría que decirle a Ivonne que lamentamos. Yo estoy preguntándome en este momento, y esto es una cosa muy peligrosa lo que voy a decir, pero ¿en qué medida no hay también una cierta reacción de las grandes corporaciones ante las tarifas que se quieren congelar en este momento de la de Internet y demás? No estamos sufriendo una agresión, digamos. Oye, pero, digo, yo no quisiera ponerme especulador, pero a partir de que pasó esto, mi conexión desde hace un par de semanas es una porquería. No, digo, navegaba yo mejor, ¿eh? O sea, yo creo, y sabiendo cómo se mueve todo esto en este capitalismo berreta, le llamaría yo, ¿no? No me extrañaría para nada, ¿eh? Yo estoy resintiendo esto que mencionas, Luisa. Sin ponernos conspiranoicos, ¿no? Me temo que un poco de eso puede haber. Sí, seguramente. En una cosa tan necesaria, porque no solamente es necesario para estos diálogos nuestros, para la educación de los chicos que están recibiendo educación a distancia. En este momento es imprescindible para todo, para los médicos, para todo, es imprescindible la conectividad, ¿no? No, directamente hoy estar sin internet o con un internet deficiente es como que te falta el agua, ¿no? A ese nivel de relevancia. De hecho, tuve un corte de agua hoy en casa, así que también lavate las manos.
Oye, bueno, aprovechando un poco un tema que en lo que aparece Ivonne, me gustaría preguntarte un tema que a mí me apasiona, porque es un tema muy cercano a la educación formal que yo recibí, que fue la educación artística, en mi caso fue musical, y yo siento que eso es una falencia en general que acusa la cuestión educativa, pero tú, ¿cuál fue la formación? ¿Qué importancia tuvo el arte en tu formación, digamos, universitaria y antes también? ¿Cuál fue tu relación con las artes en general? Debo confesar que yo no tengo una formación universitaria, mal que me pese, porque a veces me hace falta todo el rigor que eso me habría dado. Pero mi formación fue más bien callejera, como te digo. Ahora, el arte siempre estuvo presente en mi vida por mi casa. Mi madre también era muy música, daba conciertos de arpa a los 10 años. Después ya no, pero el arpa estaba allí, había mucha música. Y pienso en Ivonne, y en este libro que tuve que escribir sobre la lección de arte, la menciono a ella y hablo de ella cuando ella dice que es imprescindible enseñar la poesía en las escuelas. Porque cómo te da la empatía, ¿no? Cómo te despierta una sensibilidad muy particular y un sabor del ritmo y la lengua, que es lo que te lleva a entender al otro. Bueno, y fíjate que en relación también a esto, digo, otra cosa que me gustaría traer a colación es que a partir ahora los contagios, los contactos que tienen que estar limitados, como que de manera muy acrítica todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Sí, hagámoslo por Zoom, hagámoslo por las distintas plataformas, y nadie se pone a pensar. O sea, es como que hemos cedido mucho en esta suerte de nuevo pacto con la pantalla en relación a todo lo que nos tienen que dar cuando en realidad, ¿sabes qué? Hay que tener grupos más chicos, contraten más maestros, ¿no? Den otras clases, que haya verdaderamente un ejercicio crítico de hacer las cosas, volver a, qué sé yo, a una suerte de falansterio, o ponernos en contacto con las pedagogías alternativas de Freinet, de Montessori, que en lugar de entrar a toda una cuestión persuasiva que tiene que ver con todo este tiempo que pasamos acá, alguien lo está monetizando. No me parece que, y tiene que ver también justamente con el arte, con la humanidad, o como decía Juan José Sáenz, ¿no? Lo que podíamos extraer de la literatura, que era una antropología especulativa, formas de ensayar con lo humano, ¿no? Claro. Y yo Y creo de que identificarte con el otro. y esa falta de esa falta de diálogo, esa falta de verdad de poner en perspectiva de si es esto lo que queremos, si esta es la única opción que va a quedar, ¿no? Yo creo que eso está muy ausente y desde luego que pues sabemos cómo esto conviene a intereses muy precisos y sobre todo a una aparente normalidad que no es normal en lo absoluto, y no porque el mundo no era normal, digo, y más bien siempre con la formación universitaria, la formación humanística, la formación reflexiva siempre puesta bajo amenaza, que es lo que realmente lo que nos permite, como es esto ahorita con la poesía, respirar de otra manera, ¿no? Entender que las palabras dicen otra cosa cuando se dice el verso, cuando se escancia el verso. Entonces, en ese sentido, y que es, yo creo que cuando leemos un buen poema, un poema del Teuco, ¿no? Que acaba uno y lo que viene aparejado es el silencio. Entonces, aplicar ese silencio muy contrario al silencio de la muerte, sino al silencio que se hace cuando uno escucha un concierto o al silencio después de un aplauso, a esa ejecución entre silencios, bueno, todo eso, volver a aprender a escuchar, ¿no? Y yo creo que eso también está bastante ausente de las reflexiones y de los alarmismos presentes. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, claro, y estaba pensando cuando hablabas de esto también en el maestro ignorante del que habla Rancière, ¿no? En la medida que no tenés que enseñar a repetir, iba a decir como un loro, pero no es cierto, porque los loros saben lo que dicen, entre lo poco que dicen saben cuándo aplicarlo, pero a repetir así sin reflexionar. La falta de reflexión es lo que a mí me preocupa mucho. Entonces, el negacionismo me preocupa mucho. Hay temas que van más allá de la educación porque es como encontrarte con mentes muy cerradas, ¿no? Claro. Entonces, no sé qué pasa en la educación o no educación. Entonces, ¿cómo habría que hacer para movilizar eso, para sacar a la gente de un lugar y que vea el panorama más amplio, ¿no? Y que pueda juzgar por sus propias cualidades y sus propias capacidades y no repetir lo que le dicen los demás. Tal cual. Salir a insultar, salir a despotricar desaforadamente. A mí eso me tiene muy preocupada. Estoy aprovechando este espacio que no tiene nada que ver con la educación para expresar esa angustia que me da ver a todos los anticuarentena y demás personas no aportando una idea, porque si vos dijeras, bueno, tienen una solidez, hay una cierta ideología, hay un concepto detrás, ok, pero no. Es claro. pura bronca, ¿no? Puro estallido de algo que no saben manejar.
Bueno, la educación te va a dar instrumentos también, en la grande, en la profunda lectura te va a dar instrumentos para manejar tus miedos, para manejar tus angustias, para poder usar el pensamiento lateral. Exactamente, ¿no? Ejercitar el pensamiento lateral y menos el cerebro reptiliano, ¿no? Por otro lado, tratar de hacer este ejercicio ahora en vivo, esto que mencionas, yo siento que también algo que nos ha traído este confinamiento es todo el tiempo estamos pensando en lo que perdimos, ¿no? Y que, digo, sin duda no ha sido poco. Pienso sobre todo en las prácticas antropológicas, el hecho de acompañar a los muertos, visitar a los enfermos, la libertad de tránsito, muchas cosas que evidentemente nos están afectando de maneras que no podemos calcular. Pero por otro lado también me gustaría mucho tratar de ver qué es lo que ganamos con esto, ¿no? No solamente tener otra velocidad. Yo lo veo mucho cuando tengo que estar cocinando, ¿no? En el hecho de cuando uno tiene que cocinar, las cosas no se van a cocinar más rápido porque tú lo decidas, ¿no? Las cosas llevan su de cocción, es como hacer un texto, tiene como, digamos, una visión más artesanal de la cotidianidad y del mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, justamente otra vez el silencio, cierta pausa, también en cierto ruido, en cierto frenesí inconsciente en el que uno vive, el hecho de tener que hacer de veras un parate, aunque quieras ir, no vas, ¿no? Bueno, yo creo que si esto únicamente lo vemos como una disrupción entre dos órdenes, digo, si no nos damos cuenta, si para esto, después de esto vamos a volver a estar limados o a estar frenéticamente, entonces, pues algo no hemos aprendido, ¿no? O sea, esto, no pasaba una pandemia así desde 100 años, esto ya nos afectó, ya no vamos a ser los mismos, ya no lo estamos siendo. Entonces yo creo que es un ejercicio filosófico, espiritual, digo, como le quieran llamar, de autoayuda, que finalmente eso es toda filosofía, digo, para saber dónde estamos, ¿no? Claro. Además, el concepto del tiempo ha cambiado, como decías vos, ¿no? Una cosa es la cocina, que va a tener siempre el mismo concepto de tiempo, y el huevo de 3 minutos, el huevo de 5 minutos, con perdón de la expresión, minutos por supuesto. El tiempo se ha vuelto como indefinido y chicloso, ¿no? Es como gomoso. El tiempo ya no es oro. Eso ya me parece una cosa bastante maravillosa, que el tiempo no sea más oro. Sería bueno que el oro no fuera tan, que volviera a ser lo que fue antes, ¿no? Un regalo de los dioses, una expresión del sol y no la cuestión del capitalismo atroz. Yo creo que tendría que haber, no sé si lo va a haber, un cambio de paradigma realmente en este sentido, ¿no? Una reflexión desde otro lugar. Y también tenemos tiempo para volver a los recuerdos, para revivir circunstancias, para estar con nosotros mismas. Sí. Ese tiempo detenido también tiene su valor en gente como quienes estamos en este Zoom, que podemos estar en un Zoom, que tenemos nuestras casas, que estamos en un lugar humanamente bien, porque todos los pobres, yo pienso en los que están en la calle, ¿no? Los sin techo. Sí, sí, sí. Hay todavía. Oye, no, pero además, esto que mencionas ahorita me hiciste recordar un libro, el primer libro de nuestro querido Carlos Fuentes, Los días enmascarados, que era como le llamaban los antiguos aztecas a los días fastos y nefastos, y son esos días fuera del tiempo y el espacio. Fuera del tiempo. No es casual que 2020 haya sido un año bisiesto, ¿no? Más bien como que llegamos a esa fecha y estamos en este tiempo chicloso. Yo a veces me siento como en una obra de Beckett, ¿no? Que ya no importa lo que pase, únicamente es una suerte de opacidades degradantes en el que uno no sabe ya bien cuál es arriba, cuál es abajo, cuál es lunes, cuál es viernes, ¿no? Esto que dijiste, el tiempo chicloso, justamente es eso, ¿no? Pero yo creo que a partir de eso, de este desconocimiento, de esta perplejidad, es que tal vez sea posible, no, más bien no, o sea, lo será, revalorar, digo, yo sé que esto va a sonar como Paulo Coelho, pero en el siguiente tenor, en el hecho, por ejemplo, encontrarme hoy para este evento, o sea, ya tiene otra textura. Cuando la gente es que uno se llega, antes que se podía, que está un poco más relajado, encontrarse, hablar, leer un libro, comentarlo, tomarte un café, digamos, todas las pequeñas virtudes de las que hablaba Natalia Ginsburg, pues todo eso cobra otra preponderancia, ¿no? Que es un poco más, dejar de ver las falsas analgésicos de la vida urbana atribulada y volver realmente a lo esencial, ¿no? Que tiene que ver, pues así como suena de campirano. ¿No? Estos diálogos van a tener esa condición en cierta medida, después irá reflexionando desde los otros ángulos y puntos de vista de las otras disciplinas. Así que no sabremos qué días de la semana son en general, pero sí los jueves, tengámoslos en cuenta, claro que sí. Pero es cierto, hay cosas buenas que nos dan. Yo descubro cosas en mi biblioteca, por ejemplo, que he olvidado. Claro. Yo no sé si te agarra a vos, a mí me da una especie, estoy en una especie de sincronicidad junguiana.
Uno piensa una cosa y lo encontrás al rato, pensás en alguien y te llama, esas instancias donde el pensamiento y la acción van unidas de alguna manera extraña. O no sé si la acción o la información. Sí, a mí lo Muy que me ha pasado eso. es que me he reencontrado, yo a veces me siento un poco, algo que también platiqué superficialmente con Ivonne, la relación con la gente, todos aquellos que tenemos animales, hay como un tiempo también animalístico. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta con el gato que estaba aquí, ya sabes que siempre son inspectores de la casa, una suerte de almirante sin barco. Entonces, la relación con el gato, cuando de repente decía, ¿por qué están acá ocupando mi espacio? ¿No? ¿Dónde están ustedes? Entonces, también hay una suerte de vuelta a cierta, más bien que cierta animalidad, otro diálogo distinto con los animales que tienen otra concepción del tiempo. Hay una domesticidad distinta, ¿no? Y entonces también esas preguntas que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo está viviendo un animal la pandemia? ¿Esto de qué manera los afecta? Los animales domésticos, ¿no? Ahora pensar en los otros animales, los animales para comer. También en ese sentido tenemos que pensar en los animales, porque es muy posible que este virus tremendo que nos encierra tenga que ver con la manera de la cría de animales hacinados y atroces, la cría despiadada de los animales, donde no tienen posibilidad de autodefensa, ya pierden todas sus autodefensas. No, bueno, pues este tema ¿no? este tema que tocas, ayer la BBC sacó un estudio que le dio la vuelta al mundo al respecto de que de 1970 para acá, casi aproximadamente 2/3 de los animales del mundo están desapareciendo o por extinguirse. Sin contar lo que pasó en Australia, cómo estaba hoy San Francisco, que parece una escena de Blade Runner. ¿No? O sea, a mí lo que me llama la atención, yo creo que sí estamos viviendo probablemente un fin de época y un inicio de otra, o sea, que todo indica que será peor, la verdad. Digo, cuando menos ecológicamente. Yo espero que no. Económicamente puede ser, pero yo creo que lo económico también nos llevó a este desastre. No, me decía, yo dije, el afán del dinero nos llevó a este desastre. Entonces es un momento que tengamos que mirarlo desde otro lugar. No, ecológicamente, dije, ecológicamente, ¿no? Sí. En el mundo de la ecología. Ecológicamente. Por otro lado, la madre naturaleza, la madre tierra está descansando. Viste que aparecen animales que se creían desaparecidos, es la otra reversión. La cuestión es ver qué va a pasar justamente con la cría de animales para comer. Esta idea de que traigan todos los chanchos a la Argentina para vender a los chinos es atroz, ¿no? Bueno, ya depender de los chinos ya es atroz, depender de los chanchos chinos es infame, ¿no? Sí, pero yo no sé si no prefiero depender de los chinos sino de los gringos. ¿Qué querés que te diga? Hijo, no digo, sé, no otro sé. tema No depender de nadie, pero bueno. Sí. Estamos en un mundo que es así. Ahora, empezar en el mundo unificado. Hablabas de la lengua, bueno, pasando a otra cosa, de nuestra lengua común, que nos entendemos, salvo con algunas palabras maravillosas que son totalmente opuestas en un idioma y el otro. Generalmente tienen que ver con la genitalia. Toda la maravilla de la lengua franca española nos quitó una cosmovisión indígena infinitamente más rica. Yo no creo que estaríamos acá si habríamos seguido los preceptos naturales de los pueblos originarios. El amor a la naturaleza, el respeto por la madre tierra, el mundo unificado donde todos somos uno, todos somos iguales. Yo, fíjate, qué interesante que tocas eso, porque está todo relacionado. Yo creo que tiene que ver con lo que Viveros de Castro ha llamado el perspectivismo amerindio, y de saber que nosotros tenemos la posibilidad de otro mundo al alcance de nuestra mano a partir de esas otras cosmovisiones, que son tan interesantes, y donde la pregunta otra vez por el animal vuelve a ser central. Yo creo que es una cosa que no podemos ya objetar, el hecho de la relación que tenemos con los animales que comemos, en la medida que es gente con la que compartimos el panorama. Y por más que acá, digamos, si lo queremos ver de nuestra racionalidad, a lo nuestro nos parece menos violento en relación a lo que vemos con los chinos que comen prácticamente, no dejan animal que se mueva, vuele, repte. Pero los mexicanos no se quedan muy atrás. Sí, no, pero la verdad que los chinos nos dan una vuelta, ¿no? Pero la realidad es, la pregunta sería, es una pregunta que no podemos seguir, la pregunta por el especismo, la relación con la especie, porque todo animal sensible, todo animal, hay una conciencia planetaria y tiene que ver, como lo dicen tantos pueblos mesoamericanos, tantas como visiones amerindias, que tiene que ver con el todo, como lo demuestran experiencias psicotrópicas, las experiencias con el éxtasis, y tienen que ver con el hecho, con la unidad que disuelve el yo, la conciencia, ¿no? Y otra vez el lenguaje, que es nuestra barrera y lo que nos diferencia de los animales, para volver a una, pues no sé si volver, ¿no? Pero para aspirar a otra libertad. Creo que son preguntas que no podemos seguir postergando y que tienen que estar siendo articuladas desde el presente obligatoriamente.
Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo. Y fíjate vos que volviendo a lo que yo decía anteriormente, que es la cuestión de encontrar cosas en la biblioteca, pensé que no lo tenía y tenía este libro que lo reencontré ayer, que es el diálogo entre Jacques Derrida y Elizabeth Roudinesco, y se llama ¿Y mañana qué? Este ¿Y mañana qué? Fue publicado, nació en el 2001, y sin embargo plantea un montón de temas que ahora son absolutamente vigentes, y entre otros los animales, justamente, y el derecho de los animales, y la cuestión en qué medida la explotación de los animales, el trabajo de los laboratorios y eso, la ética al respecto. Y otra cosa que plantean también es el tema de la libertad, donde Derrida sobre todo habla siempre de la responsabilidad, la libertad con responsabilidad. Y de esto que estamos planteando nosotros acá también. Así que este libro yo lo recomiendo muy profundamente. Jacques Derrida y Elizabeth Roudinesco, ¿y mañana qué? ¿Y mañana Bueno, qué? Es una cosa que nos preguntamos también. ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué va a pasar con el capitalismo salvaje? ¿Mañana qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con todos estos niños que quedan ahora un poco en un limbo educativo, ¿no? bueno, y es por una parte, y por otra, la relación con las pantallas, ¿no? Es sabido que toda la gente de Silicon Valley, de donde viene nuestra configuración con el mundo, que hace que estemos dependiendo de esto permanentemente, si viniera un extraterrestre diría, esta gente viene con una pantalla en la mano. En todas las cuestiones de las escuelas, de la gente que dueña de esas empresas, tienen un cuidado muy fuerte en relación a la exposición a las pantallas. Se va olvidando una cuestión de clase. El contacto humano va siendo lo que se privilegia y lo que se tiene, como en relación a realmente. No sabemos cómo está afectando esto a nuestros cerebros. Lo que sí estamos sabiendo es que crea unas dependencias persuasivas a través de la tecnología Eso es el miedo. en el que va quitando la voluntad. Yo me pregunto, teniendo un hijo chico, viéndolo, digo, realmente estamos creando seres humanos para que estés todo el tiempo pegado al teléfono, uno incluido, ¿no? O sea, en relación a estas nuevas enajenaciones, ¿no? Y ahí entra otra vez el ejercicio de la lectura, que es realmente un lugar donde nadie está monetizando, va en contra del sentido del mundo, te crea tu libertad, nadie te molesta, no hay manera de que... Es anticapitalista leer en ese sentido, ¿no? Es Sí. ferozmente... Y entras en otros universos. De hecho, hay una terapia que es la biblioterapia, donde vas a un biblioterapeuta, sobre todo en Inglaterra, y te recomiendan las novelas que va a curar tu complejo, tu problema psicológico. No, novelas, las grandes novelas clásicas. ¿Qué novela te va a guiar por algo donde vos vas a llegar a tus propias conclusiones? Las novelas no te van a decir qué hacer, te van a abrir un camino para que puedas vos entrar en ese juego de identificación y desidentificaciones. Sí. Eso me parece muy importante dentro de la educación también. Y de nuevo, volviendo a lo mismo, leer el metamensaje, leer lo que dice el lenguaje más allá de la obviedad de las palabras, ¿no? No, claro, y por decirlo también de manera bastante rústica, si quieres, pero el hecho y yo en ese hace rato dijiste la cuestión de la memoria, yo creo que justamente uno de los problemas es que tenemos ahora, memorizar poemas, como todavía me tocó a mí que se hiciera cuando yo era chico, que te tocó pues, una poesía escolar, eso te daba una idea de la importancia del lenguaje, de cosas que son más valiosas que otras, aprender a discriminar, a discernir, que es la palabra precisa, en un momento donde estamos ahora infoxicados, ¿no? Donde justamente el problema no es no tener información, sino el mare magnum de tener para eso, bueno, tener una sofisticación con el lenguaje, enfrentarse con el lenguaje, eso te da una herramienta para poder sopesar, para poder equilibrar, para poder jerarquizar el trigo de la paja. Y esto es esencial, porque realmente, ¿qué tiene que enseñar la escuela? No te van a enseñar moral, o sea, no te van a enseñar, te tienen que ayudar a elegir. Y para elegir y a reflexionar con tu propia cabeza, claro. Claro, porque hay muchos intereses intentando hacer, somos entidades que producen valor, de maneras que tal vez no alcanzamos ni a sospechar, ¿no? Bueno, volviendo a eso de la poesía memorizada que decías vos, acordate que Semprún decía que lo que lo salvó la vida en Buchenwald, cuando él estuvo encerrado en Buchenwald, lo que le salvaba mucho la vida era el recitarse poemas. Se reunían cerca de las letrinas, que era el lugar donde los nazis no llegaban porque les resultaba asco, y se recitaban poemas entre sí. Y se iban dictando poemas y recitando poemas para darle un toque de humanidad. Esa sensación de que sos un ser humano, que no te pueden vilipendiar y no te pueden reducir a la humillación total, porque tenés esa parte tuya en contacto con ese lenguaje profundo, ¿no? No, y mira, y un placer que a mí me ha dado la vida, que ha sido no solamente conocer y platicar contigo, que es el hecho bueno, eso ya es inmejorable.
Oye, pero no, cuando, el hecho de cuando puede uno intercambiar, como se te contaba en canapés, poemas, canciones, muchas procaces muy sabrosas que tú conoces, que es todo el tiempo, son como herramientas que tiene. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño una de Severo Sarduy, que una décima que dice así: que den guayaba con queso y pongan son en mi velorio, que el protocolo mortuorio se acote y limite a eso, ni lamentos ni exceso, ni Bach, música ligera, la sonora matancera, para gustos los colores, a mí no me pongan flores si muero en la carretera, ¿no? Algo Tremendo, justamente como qué lindo, salpimentado, qué lindo. ¿no? Y eso te lo da ese uso. El lenguaje es otro cuerpo, hay que usarlo, Sí, absolutamente, sí, sí. Y sentirse cómodo, ¿no? Y vestirlo, ¿no? Y, tal sí, cual, vestirlo, poseerlo, vestirlo, poseerlo, sí. defenestrarlo, chillen, Despojarse de él, sacárselo de encima. tal cual. Oye, me comenta Bueno, Gustavo acá que llevamos aquí, que si abrimos un espacio para preguntas, yo creo que Sí. sí, puede ser yo como la... lo propuse a través del chat, pueden escribirlas ahí. Mientras tanto, quisiera pasarle la palabra a Jorge Nedich para que, en la medida de sus posibilidades, nos exponga cuál es la problemática a la que se ven sometidos miembros de la comunidad gitana en ámbitos de educación formal. ¿Podrías decirnos algo, Jorge? Sí, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Los gitanos solemos ser objetos de estudio, pocas veces somos sujetos hablantes, dicientes, y debido a los estereotipos que pesan sobre nosotros, la gente reacciona con esos estereotipos, pierde la posibilidad de pensar por sí misma y deja actuar a los estereotipos. Y esto tiene una consecuencia directa sobre la población gitana mundial, pero voy a referirme a la de mi país, Argentina. Acá solo el 1% de la comunidad gitana terminó la escuela primaria. El 40% de la comunidad gitana está indocumentada. Estamos desde 1536, cuando vienen con los contingentes dejando españoles y aventureros desde Puerto Rico hasta Buenos Aires, llegaron algunos gitanos. Los apellidos Cabrera, Jiménez con J y Fernández pueden ser españoles, pero también pueden ser gitanos. En la segunda oleada llegó en 1870, ya de la Europa del Este, o lo que sería la Europa del Este, escapando de las persecuciones. Desde esas dos fechas, podemos tomar cualquiera de las dos, hasta el presente jamás fuimos censados. En los colegios, yo soy docente de nivel secundario y universitario. En los colegios tenemos muchas dificultades para escolarizarnos. Por ejemplo, nos piden recibo de luz y gas, o nos dicen que no hay vacantes, o bien en algún colegio nos reciben con los brazos abiertos, pero en los colegios de alrededor no, por lo tanto esa pasa a ser la escuela gitana, y las familias no gitanas a veces deciden retirar a sus chicos de allí, otra vez por los estereotipos. Por lo tanto, en las otras escuelas no se aplica un principio democrático para que todos podamos elegir dónde educarnos. Cuando aparecemos en los diarios, aparecemos como sujetos delictivos, sujetos a derecho: gitano robó, gitano estafó, gitano huyó, y se asocia la identidad al delito, y eso no pasa con otra comunidad ni pasa con otra etnia. Nosotros no pertenecemos a los pueblos originarios, pero somos el primer pueblo trasplantado y somos los primeros argentinos porque ingresamos por la fuerza en 1536. Ahora, el 25 de este mes, soy el director del primer Congreso Internacional Gitano realizado en la Argentina, que se va a realizar, mejor dicho. El 25 va a ser la inauguración y la conferencia inaugural la va a dar Adolfo Pérez Esquivel. Vienen 90 gitanos de más de 20 países
y todos con la misma problemática. Salvo cuando algunos de nosotros son fenómenos, pueden romper la barrera del estereotipo, y voy a dar algunos nombres que son gitanos y que a lo mejor muchos de ustedes no lo saben. Charles Chaplin, Jules Briner, en la música Django Reinhardt, Camarón, después tenemos en el deporte a Zlatan Ibrahimovic, a Stojkovic, a Eric Cantona, a Andrea Pirlo. En la Argentina, Lorenzo Miguel, era de una comunidad gitana, el apellido Miguel es un apellido muy conocido. Digo, todo esto lo digo porque, como siempre somos objetos y solo sujetos de ser pasivos a derecho, digamos, de aparecer en los medios por cuestiones delictivas, sin embargo no aparecen los datos positivos. A la prensa y por ende a la sociedad tampoco le interesa mucho el aspecto positivo de la comunidad. Por ejemplo, el flamenco es típicamente gitano, pero ahí lo colonizan los españoles y dicen que los gitanos no tienen nada que ver con el flamenco. Las cátedras de cultura gitana en el mundo están impartidas por personas que no son gitanas, otro modo de colonizar el saber. Nosotros no tenemos espacios en esas. Yo soy titular de la Cátedra de Estudios Gitanos de la UBA, que iba a funcionar este año después de 13 años de haber sido aprobada la cátedra, pero nunca se pudo dictar, porque en las universidades no la veían apropiada en ninguna carrera. Digo, les cuento todo esto porque, bueno, tengo ganas de ser parte de que se aplique una educación intercultural, que los chicos gitanos puedan recibir, como tanto los pueblos originarios, educación en su lengua. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires no han incorporado la educación intercultural, por lo tanto, niegan el derecho a los pueblos originarios a hablar en su lengua, oficializamos y escribimos en la lengua colonizadora, pero negamos el derecho a hablar la propia lengua de nuestros pueblos originarios. El 80%, me despido con esto, pues no quiero abusar del tiempo, pero el último informe del INADI dice que nosotros gozamos de un 80% de discriminación. Esto trae aparejado muchísimo maltrato en las instituciones públicas, cuando se va a un hospital. A veces nuestras mujeres no quieren ir a atenderse porque saben que van a ser maltratadas y van mal predispuestas ya a la atención pública y terminan maltratando ellas en defensa de ese maltrato que supone que va a venir. Digo, necesitamos... yo hace 27 años que recorro los ministerios de educación de todos los gobiernos, llevando 2 hojas, 4 carillas, para ser insertas en los manuales de lengua y literatura y de historia, y no me las habilitan. Desde 1995, cuando se inaugura el INADI, hemos presentado un montón de denuncias y siempre fueron desestimadas. Cuando hacen reuniones contra la discriminación, no nos invitan. Hace poco llené una planilla de 7 carillas para ingresar a un evento antidiscriminatorio del INADI, y estaban todos los pueblos y no aparecía la comunidad gitana. El racismo estructural de los estados con respecto de nosotros es gravísimo, y eso trae aparejado que la sociedad, al no haber políticas que ameriten una inserción al sistema educativo, porque la escuela, además de compartir un aula, iguala en derecho, en posibilidades, uno aprende a conocer sus derechos, a conocer los derechos del otro. No saber leer y escribir implica no saber tomar un colectivo, no saber leer una receta, no poder viajar muchas veces. Esto pasa absolutamente desapercibido y solo pasa a la vista de todos cuando algún gitano delinque. Y yo quiero que
como mensaje para todos los que están escuchando y viendo, que luchemos contra los estereotipos. Los estereotipos paralizan a las personas, no nos dejan elegir. Y hay muchísimas familias gitanas y personas gitanas que sufrimos estas consecuencias y no nos cuesta mucho educar a nuestros hijos, porque como no lo quieren en las escuelas, entonces tampoco los queremos mandar nosotros, porque es difícil estar en un lugar donde no se lo quiere a uno. Perdón por haberme extendido, pero quería invitarlos. El 25 es la inauguración del Congreso. Se puede ver por YouTube a través del Observatorio Gitano, del cual soy director, bueno, a través de la plataforma de la UMPA, que es la Universidad Nacional de Río Gallegos, que colabora con nosotros desde hace bastante tiempo y nos ayuda a visibilizar nuestros problemas. Muchísimas gracias y bueno, devuelvo la palabra. Gracias a vos, Jorge, muy valioso tu testimonio. En el chat preguntan cuál es tu página de Facebook para poder seguirte. ¿Me escuchaste, Jorge? Parece que no. Preguntan por tu página de Facebook. Sí, la estaba escribiendo justamente, Gustavo. Bueno, Estoy perfecto. escribiendo. Si me googlean Jorge Nedich, van a encontrar bastantes cosas y van a encontrar, varios ingresos para encontrarse y consultarme. Y desde ya agradezco el interés y la buena predisposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. A vos. Quisiéramos ahora convocar a Nina Jaramillo para que nos dé su punto de vista en la educación. Y Mainalia Kayanki, Guarmicuna, los saludo a todos ustedes, mujeres, hombres que están aquí presentes en esta linda jornada de la palabra, la libertad y la responsabilidad. Contarles que dentro de PEN hemos conformado un comité de idiomas indígenas y en grupo hemos charlado, debatido, y algunos puntos que surgieron fueron los de la etnoliteratura. Cómo se puede escribir desde nosotros mismos, algo así como lo que decía Jorge, ¿no? Que seamos nosotros mismos los que escribamos desde esta perspectiva, más allá de los distintos estudios etnográficos o antropológicos, sociológicos. Y eso nosotros, el nombre del comité lo pusimos en homenaje a Carlos Martínez Sarasola, con quienes nos juntamos y nos reunimos y compartimos mucho camino en pos de reivindicar muchos de nuestros derechos. De Carlos Martínez Sarasola quedó muchos libros, muchas obras, todas muy interesantes, ese gusto de la lectura. Ahí Luisa tiene esa forma de escribir en la nota de página 12 que da gusto, ¿no? Leerlo, meterse como que te mete. Y bueno, ahora los escritores indígenas tienen ese desafío de generar lectores ávidos de escuchar una voz en primera persona del plural. Algunos libros que nos han dejado alguna huella o alguna marca fue, por ejemplo, el título, aunque sea, ¿no? Les voy a decir, La identidad enmascarada, en el cual se habla de la identidad, se habla de quiénes somos, de cómo nos vemos y de cómo nos ven los demás. También tuvimos la oportunidad de compartir en una mesa del FLIN de la feria del libro de México, en el cual se presentó escribir el futuro en lenguas indígenas. Y es un desafío porque están en los estudios de todos estos años cómo cientos de lenguas indígenas se están
por perder en todo el continente, en todo el mundo, porque la sustitución de los idiomas que usamos nos dejan como abocados algunos idiomas dominantes o predominantes. Y nosotros aportábamos en ese análisis que los idiomas nos relacionan en la historia con nuestro territorio, con la manera en que conocemos los lugares, con su historia. Por eso la topografía, el sentido que le damos a los lugares, a veces se han mantenido y otras veces se han sustituido por otros nombres, ya sean castellanos o nombres traducidos. Así que tenemos como muchas puntas del ovillo para el próximo conversatorio, para el 8 de octubre. Ahí voy a poner el link de página 12 y para seguir conversando. Así que un abrazo para todos, para Luisa, para el otro ponente, Rafael, para quien me antecedió en la palabra, Jorge. Súper interesante también poder pensar en el tema de los estereotipos como una barrera que nos impide poder desarrollarnos con naturalidad, con respeto y con libertad de la palabra, al referirnos a los demás, o ya sean los unos con los otros. Hay, por ejemplo, muchas gracias, Nina, unas recomendaciones que se podrían llegar a elaborar y presentar al Ministerio no sé si no es el Ministerio Público de la Defensa, sino la Defensoría del Público, que es cómo se refieren los comunicadores. Son recomendaciones de cómo los comunicadores tienen que referirse hacia las demás personas. En el caso de pueblos indígenas hay elaborado una recomendación así que bueno, también le recomendaríamos a Jorge que prepare alguna de esas recomendaciones para cuando los periodistas quieran, desde la buena fe, referirse a otros grupos de los cuales ellos desconocen, sepan cómo hacerlo y dónde buscar una fuente confiable. A veces están esas dos líneas, ¿no? La buena fe y la mala fe. Así que me parece que tenemos que pensar que además de las fake news, también tenemos un margen de muchos que queremos seguir conectándonos y referirnos a los demás desde el buen avance. Así que de nuevo, saludos a todos. Muchas gracias, Nina. Tengo una pregunta acá para Rafael. ¿Sí? Roberto Polimeni preguntaba en qué medida los aportes externos, que vos señalaste como externos a la educación, contribuyeron a tu propia formación. Periódicos, revistas, historietas, cine. Fundamental, no solamente porque siempre tuve una relación tirante con la escuela, y entonces un lugar donde yo encontraba lecturas distintas o cosas que no me recomendaban para leer en la educación formal era justamente en el mundo de las historietas. Y yo desde muy chico estudié música, entonces tuve una relación distinta con lo que significaba leer, que en mi caso siempre fue leer partituras. Después me enteré que también se leía, que la lectura era la lectura de libros y así. Y ya más grande, pues lo que le debo yo a las revistas, a todo tipo de revistas de material impreso, desde la revista MAT, desde todo tipo de revistas de cómics, y posteriormente después a los suplementos culturales, ha sido como una contraformación es como digamos entre formarse viviendo en una biblioteca y yendo a una librería, ¿no? En esa tensión entre lo nuevo, lo colorido, lo que está al alcance de la mano, lo que se puede hojear, ¿no? Lo que se puede manosear, que eso para mí siempre fue una cosa muy importante, ¿no? Una relación, digamos, no voy a decir, porque yo la verdad que siempre he tenido una gran, aunque yo no quiera, siempre que he ido subyugado por los poderes del arte, desde el más tradicional clásico hasta todo lo que sea artístico, la verdad que me alborota bastante el penacho. Pero yo le debo mucho a la educación no formal, ¿no? A lo que aprende uno en las calles, a lo que aprende uno en las cantinas, a lo que aprende uno en los distintos grupos en los que uno va conviviendo, y siempre lo que derivó los lugares en los que me moví y en los que me formé fue una curiosidad muy grande por escuchar cómo vive la gente, cómo habla,
una relación, yo llamaría enciclopédica en el sentido más vasto, ¿no? Con materiales de primera, como con materiales también muy inmundos, que todo eso va configurando el gusto, y la verdad es que siempre he tenido vocaciones, yo le llamaría muy ecuménicas, ¿no? Que redunda también en confusión y en dispersión. Yo diría que la dispersión fue mi Beatriz, pero en ese sentido, para mí ha sido muy placentero darme cuenta de otras músicas que sonaban distinto a lo que sonaba en mi casa, otros discos, otras comidas, ¿no? Siempre he tenido, yo me veo a mí mismo como un antropólogo frustrado. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Agradecemos tu participación, Rafael. Ha sido muy interesante lo que nos has brindado en esta tarde. Gracias, Luisa. Lamentamos no haber podido tener presente a Ivonne. Hubiera sido también muy, muy interesante lo que ella nos hubiera podido contar. Pero bueno, esperemos que haya una próxima oportunidad. También quería agradecer a Nina y a Jorge por sus testimonios relacionados con este ámbito de la educación. Y bueno, antes de despedirnos, quería invitarlos a todos a nuestro próximo encuentro para escuchar a Silvia Hoppenheim y Carlos Kliar en un diálogo que girará en torno a la lectura. Será, como siempre, un jueves, el próximo jueves 17, pero atención con el horario. El próximo jueves va a ser a las 15 horas en lugar de a las 18. Así que bueno, salvo este detalle, nos vamos a seguir encontrando todos los jueves de septiembre en el horario de las 18, excepto en este que va a ser a las 15. Levanto la mano. Bueno. Pido agregar una cosita, por favor. Voy a pedirle a Ivonne, si tiene algo escrito al respecto de lo que iba a decir hoy, que nos lo mande a la página de PEN, y vamos a ir publicando los textos en la página del Centro PEN Argentina. Entonces, por lo menos que sepamos, porque si no nos quedamos con las ganas de saber lo que iba a decir Ivonne, que iba a ser muy importante y sustancioso, estoy segura. Sin duda, sin duda. Gracias a todos, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Buenas noches. Gracias.